En la medida en la que el ser humano evoluciona, también evoluciona el artista. Somos creativos por naturaleza. Me llamo Joana Moya Sierra, me dedico al teatro desde hace más de 20 años. Escénica es un proyecto ante todo personal, pues que ahí uno mi lado humano con mi lado artístico, ¿no? Mi forma como artista de contribuir al mundo, ¿no? Escénica tiene dos partes. La primera parte son incubadoras de historias, que son laboratorios de creación, que va destinado tanto a artistas escénicos y escénicas como a asociaciones o personas con vulnerabilidad social. Son procesos de creación en la que tanto los artistas como estas personas descubren esa necesidad de contar historias. En el caso de los artistas y las artistas escénicas, escriben su historia y luego la representan, y en el caso de las personas con vulnerabilidad social, escriben las historias, pero son los artistas los que las representan. Esta dramaturgia en principio es autobiográfica, aunque luego se convierte en autoficción, porque siempre hay una parte de esperanza. Es decir, en mi caso, por ejemplo, esta abuela y esta nieta nunca se pudieron juntar y el teatro ayudó a que estas dos mujeres pudieran juntarse. Entonces el objetivo para mí es una sanación colectiva a través de las historias, no solamente para la persona que lo ve, sino también para la persona que lo escribe y para la persona que lo representa. Y por otro lado está la programación continua de microteatro. La programación se nutre principalmente de las historias que se gestan en las incubadoras y luego se completa con historias de artistas de diferentes partes del Estado. Escénica lo que quiere hacer es propiciar un espacio en el que pueda darse cabida a estas historias que necesitan ser contadas, hablar de temas que necesitan ser hablados y sobre todo dar voz a aquello que necesita ser escuchado. Por eso nuestro lema son historias que importan. Cuando presentamos las historias, lo que nosotros hacemos es ofrecer al público un espacio para compartir. Un espacio para compartir acompañado por una facilitadora que lo que hace es acompañar al público para que pueda haber una reflexión individual con un compartir colectivo. Nuestra brújula es una frase que siempre cogemos de Humberto Maturana, que dice: cuando reflexiono, cambia mi emoción. Cuando cambia mi emoción, cambia mi mundo. Entonces ahí estamos colaborando con esa cultura regenerativa para que el público también se convierta en un agente de cambio social y entre todas, todos y todes podamos cambiar el mundo.